Hola a todos, soy Juan Carlos Cuestas, profesor de Economía en la Universitat Jaume I de Castellón, en España. Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros sobre la situación económica actual. Os voy a enseñar unos datos de la página web del Instituto Nacional de Estadística y al final os daré mi opinión sobre lo que creo que va a acontecer desde el punto de vista económico durante el próximo año. Antes de empezar con los datos y con el vídeo, me gustaría pediros que por favor os suscribáis a mi canal. Esto es una idea totalmente altruista, no monetizo los vídeos y os pediría que por favor apoyarais esta iniciativa. Muy bien, sin más, voy a pasar a comentaros una serie de datos de la página web del Instituto Nacional de Estadística. Espero que os interese. Bueno, pues tenemos una serie de ítems que podemos elegir. A mí me gustaría hablaros sobre la evolución del Producto Interior Bruto, de la renta, de la tasa de paro y, por supuesto, del IPC, de los precios, que sabemos que están por las nubes. Muy bien. Si vamos a ver la evolución de la tasa de paro y, por ejemplo, nos fijamos en la tasa de desempleo, que es simplemente el número de personas que están en edad de trabajar, pero que no están trabajando, les gustaría trabajar, pero no están trabajando, dividido por el total de la población activa. Bueno, ahora mismo tenemos un dato de 13,3%, lo cual, si nos fijamos en la evolución, lo que vemos es que ya está por debajo de la tasa de desempleo que teníamos antes de la pandemia, lo cual, bueno, pues esto nos viene a decir que existe recuperación económica. Las medidas que se han tomado han surtido efecto, la ayuda de la Unión Europea ha servido para recuperar la senda económica que teníamos anteriormente y de nuevo lo que observamos es que la tasa de desempleo ha ido cayendo desde finales de 2020, como tenéis aquí en la diapositiva, hasta la fecha. Por lo tanto, estamos con tasas de crecimiento del empleo muy altas. Podemos mirar también la evolución de los ocupados. Aquí tenemos la variación interanual y de nuevo los ocupados están, como tenéis en la página web, en la diapositiva, están por encima de los valores prepandemia. Con lo cual podemos decir que desde el punto de vista del mercado laboral hemos recuperado lo que perdimos desde final de 2019, principios de 2020, realmente es principios de 2020, aunque lo llamamos COVID-19, la crisis económica inducida por la pandemia, bueno, pues empezó a afectarnos a partir de marzo de 2020. Con lo cual, bueno, pues podemos decir que tenemos una senda económica más o menos estable. Muy bien. Ahora me gustaría ir hacia atrás y hablar de la evolución de la renta, del Producto Interior Bruto. Bueno, si observamos la variación interanual, que es básicamente lo que ha crecido el Producto Interior Bruto desde el último dato hasta el mismo dato hace un año, lo que obtenemos es un crecimiento del 5,2%. Yo recuerdo que las predicciones a principio del año pasado estaban en torno al 7%, 6%. Yo en alguno de mis vídeos hablaba de entre el 5 y el 7%. Bueno, quizá no ha sido tan alto como se esperaba, pero hemos tenido una variación anual del 5,2%, lo cual está bastante bien. Está bastante bien, pero realmente el dato que tenemos que mirar es cómo estamos actualmente en términos de PIB, de renta, comparado con el dato que teníamos antes de la pandemia, en 2019 o a principios de 2020. Para eso lo que voy a hacer es bajar un poquito más hacia abajo y voy a entrar en este ítem que es PIB, oferta, índices de volumen encadenado. Esto lo que nos dice es que vamos a ver cuál es la evolución del Producto Interior Bruto en términos reales, es decir, descontando el efecto de los precios.
¿vale? Porque al final el Producto Interior Bruto es el producto, la multiplicación entre lo que se produce en un país por su precio. Si observamos que ese Producto Interior Bruto crece a lo largo del tiempo, bueno, pues puede ser porque crece la producción, las cantidades o porque crece el precio. Que crezca el precio no nos dice que estamos mejor que al principio, sí, pero si estamos produciendo más, sí que nos dice que estamos mejor que al principio. Por eso normalmente los economistas hablamos o tratamos de utilizar el Producto Interior Bruto en términos reales, que es esta magnitud que os voy a enseñar enseguida. Muy bien. Voy a utilizar los datos ajustados por estacionalidad, porque esto lo que hace es quitar el efecto del mes o del trimestre en el que estamos. Voy a elegir Producto Interior Bruto a precios de mercado, dato base, y voy a elegir, bueno, pues todos los datos que me deje hasta 2018, por ejemplo. Muy bien. Aquí le damos a consultar selección, y aquí tenemos la evolución de los números. Los números nos dicen demasiado, es mejor verlo en un gráfico. Y si vemos el gráfico, bueno, pues lo que vemos es que esta era la senda que teníamos de Producto Interior Bruto hasta la pandemia, caída bestial en el segundo trimestre de 2020 y después tenemos la recuperación. Pero fijaros que no estamos todavía en términos de Producto Interior Bruto, en términos reales, a los niveles prepandemia. Todavía nos queda un poco para llegar. Por un lado hemos visto que sí, que la ocupación, que el desempleo, que la tasa de desempleo, etcétera, se había recuperado, estábamos en los niveles prepandemia, pero si miramos a los datos del Producto Interior Bruto en términos reales, pues todavía nos queda un poquito. ¿Cómo veo yo la situación económica? Yo creo que estamos viendo la luz. Yo creo que lo más importante, más que el Producto Interior Bruto, es mirar a la evolución de la tasa de desempleo, sobre todo en un país como el nuestro, que siempre ha sufrido tasas de desempleo muy elevadas por la estructura de nuestras instituciones del mercado laboral. Se ha aprobado por los pelos la reforma del mercado laboral, que tiene como corazón el reducir la temporalidad de los trabajadores. España es el país de Europa con la mayor tasa de trabajadores temporales y eso genera mucha incertidumbre en los trabajadores. Eso no les permite planificar, afecta sus expectativas, no les permite comprarse un coche a largo plazo, no les permite ni mucho menos pedir una hipoteca, ¿vale? Entonces, yo considero, mi punto de vista personal es que la reforma laboral tendrá sus cosas, pero en general yo creo que va a tener un efecto positivo para la evolución de la economía. Muy bien. Dicho esto, ¿es todo bueno? Bueno, pues no es todo bueno. Si volvemos hacia atrás, tenemos que ver el IPC, que son los precios. Los precios están disparados. Tenemos una tasa de inflación del 6,1%. La inflación es mala porque hace que nuestro poder adquisitivo pierda valor a lo largo del tiempo. Nuestros sueldos, si no nos los suben, valen menos, podemos comprar menos con lo que ganamos. ¿Esto es un problema interno nuestro de algo que se ha hecho mal? Bueno, pues quizás se podría haber hecho se podrían haber tomado algunas medidas para controlar el precio de la electricidad, que es lo que más nos afecta a los consumidores, pero esto viene de fuera y esto viene de un incremento muy significativo de los precios del gas natural en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que el año anterior hizo mucho frío y países como China lo que han hecho ahora es tratar de acumular cuanto más posible, las mayores cantidades posibles de gas natural, y ha hecho que la demanda de gas natural se vaya por las nubes y por tanto que crezca el precio del gas natural y por tanto crezca el precio del resto de las commodities que se llaman, ¿no? Que es pues la gasolina, el gasóleo, la electricidad, etcétera. Muchos economistas
dicen, claro, como el Banco Central Europeo está imprimiendo tanto dinero y se han dado tantas ayudas desde el punto de vista de la Comisión Europea, ayudas que se han dado para paliar los efectos de la pandemia, bueno, pues esto ha derivado en una inflación de demanda y por tanto ahora estamos pagando esa impresión de dinero extra. Pues no, mi opinión no es esa. Mi opinión es que esto es un problema de oferta, no un problema de demanda. Los precios han subido porque han subido, esto es un shock de precios de la energía y no tiene nada que ver con la demanda interna del país. Cierto es que la inflación subyacente, que es la que tenemos aquí abajo, 2,4, es mucho menor que 6,1, aún por encima de lo que estábamos observando antes de la pandemia, pero los alimentos también se han visto afectados. Si hay un incremento del coste de producción porque es más caro producir, porque cuesta más ponerle gasóleo al tractor o porque cuesta más producir en las fábricas, pues evidentemente esto se va a reflejar en un incremento de otros productos que no son puramente la energía, ¿vale? Entonces, mi opinión, no se haga tanto caso de que ahora estamos pagando una inflación más alta por la impresión de dinero y por las ayudas que se han dado por el estímulo fiscal que han llevado a cabo muchos países para paliar los efectos de la pandemia. Fiscalmente España, ¿cómo está? Pues tan mal como siempre, pero no estamos en quiebra. ¿Y por qué? Bueno, pues porque sí que es cierto que cuando empezó la pandemia hubo que aumentar el gasto público, se redujo la cantidad ingresada por impuestos, pero esto es lo que se llaman estabilizadores automáticos, es natural. Si hay una crisis económica, la gente se va al paro, hay que pagar las prestaciones por desempleo y por tanto los ingresos también por impuestos van a descender, el déficit fiscal va a aumentar, impepinable, pero esto no quiere decir que es que nos hayamos puesto a gastar dinero a lo bestia. El dinero que se ha gastado después, pues mucho de ese dinero ha venido a fondo perdido por parte de la Unión Europea, que no hay que devolver y que no cuenta como gasto del presupuesto nuestro, ni nos estamos endeudando a lo bestia, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, eliminemos el alarmismo que se genera por parte de muchos sectores sobre ese estímulo fiscal que, como habéis visto, ha tenido efectos positivos, sobre todo en el mercado laboral. Muy bien, yo trato de ser optimista, siempre soy optimista. Me gusta mucho hablar del mercado laboral, del mercado inmobiliario, esta vez no lo voy a hacer. En su día dije que yo no veía que los precios de las casas, de la vivienda iban a caer y no han caído, han continuado subiendo. ¿Problema de la inflación? Sí, tenemos un problema, esperemos que se corrija, esperemos que sea transitorio. Si este problema no se corrige, entonces ya habrá que subir los tipos de interés, lo cual va a hacer que se encarezcan las hipotecas, que se encarezca la inversión, etcétera, 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 y eso puede tener un efecto negativo. Esperemos no tener que llegar a eso. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por escuchar. Espero que os haya interesado el vídeo. Os he hecho un resumen lo más sencillo posible. Y sin más, os deseo un muy buen día. Saludos.